Hola hermanos, buenas noches. Vamos a seguir con el estudio de antropología bíblica en esta serie que estamos siguiendo de estudio teológico sistemático básico. Habíamos quedado en la página 7 de nuestro texto, en el punto 4, y vamos a empezar a ver qué significa la imagen de Dios en el hombre. ¿Ven? Habíamos terminado viendo la semana pasada el origen del alma, habíamos hablado del alma y ahora vamos a hablar de la imagen. El punto A de nuestro texto habla del estado original del hombre. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Colosenses 3:10, que también aquí lo está citando, Colosenses 3:10, cita, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, dice aquí que estos versículos nos enseñan la idea de que la imagen de Dios en el hombre tiene que ver algo con la justificación y la santidad. Dios nos quiere transformar en algo nuevo. La imagen de Dios incluye el conocimiento de Dios. Amén. Estamos hechos a imagen de Dios, pero hay mucha discusión teológica respecto a qué significa la imagen de Dios en muchas corrientes, muchas versiones. A mí en mi corriente me han enseñado que estamos hechos moralmente a la imagen de Dios, pero buscando en la Biblia, investigando, buscando en el Espíritu, da más la impresión de que Dios lo que nos permitió es tener una relación con Él, que esa imagen de Dios significa que podemos estar en contacto con Él, que podemos tener cercanía con Él, estamos cerca de Él. Fíjense que estamos hechos a muy diferentes, siquiera cualquier otra creación conocida de los animales y demás, ninguno de ellos tiene la capacidad de elegir, la capacidad de relacionarse, de aceptar o rechazar a Dios. Los ángeles tuvieron esa capacidad de aceptar y rechazar a Dios, pero hay alguna diferencia en la creación entre los ángeles y nosotros. Nosotros somos hechos más como Dios que ellos, más como para poder cooperar o compartir con Él su creación, que los ángeles están más bien creados para el servicio. Es como que los ángeles son para el servicio y nosotros somos para ponerle inteligencia a la cosa. Pero imagínense que para ponerle inteligencia a algo creado por otro ser, significa que somos capaces de entenderlo y conocerlo a este ser. Y esa es la mayor virtud que tenemos como seres humanos, que es que podemos conocerlo a Él, que podemos aprender de Él. Adán, aquí dice en el punto 1, que Adán fue creado de forma madura y perfecta. O sea, en la creación del hombre ya fue un hombre grande, un hombre maduro, ¿no es cierto? Pero aquí dice que era un hombre adulto que estaba perfectamente adaptado y capacitado para cumplir la tarea para la cual Dios lo había creado. O sea que Dios al crear al hombre ya le da un conocimiento, pero también le da la capacidad de conocerlo más. Si analizamos a Adán en el paraíso, sabemos que caminaba con Dios todos los días. O sea, era casi una relación de padre-hijo donde Dios le hablaba todos los días y le contaba acerca de los secretos y le enseñaba acerca del reino. O sea que Adán, además de haber sido hecho totalmente capaz, también podía aprender más de Dios. Y esa es una virtud que nosotros también tenemos en la manera que hemos creado, que es poder tener la capacidad de conocerlo más a Dios. Es parte de lo que le agrada a Dios porque al conocerle a Él, demostramos que le amamos, que queremos conocerle, que queremos ser como Él. Y hoy estamos justamente cumpliendo con eso, estamos reunidos aquí para aprender más de Él, para conocerlo más, y porque tenemos el deseo de ser como Él, y le amamos además, ¿no es cierto? Entonces, Dios creó a Adán totalmente capacitado para cumplir con su obra, pero fíjense que nosotros que nacemos de niños, de pequeños,
que necesitamos de nuestros padres para crecer, somos dependientes. Nacemos ya con capacidades, con aptitudes naturales que Dios nos da y que nos ayudan para tener una presencia en este mundo, para poder tener un trabajo, para poder desarrollarnos, para poder de una manera cuidar su obra a pesar de no conocerle a Él. Pero hay algo más interesante, que es que cuando le conocemos a Él, Él nos da su espíritu, nos da dones, agrega sobre nuestras capacidades dones para el ministerio, para hacer su obra, para llevar su palabra. Y eso nos capacita aún para conocerle más, para saber más de Él, ¿no es cierto? Y tenemos un proceso más largo, ¿no es cierto? Crecemos con nuestras capacidades hasta que un día nos encontramos personalmente con Dios. Él nos da dones para que podamos ahora ya conocerle más y desarrollar y trabajar en su obra. Amén. Entonces, Adán, aquí dice, fue creado en santidad, pero tenía la capacidad de pecar, justamente por esta capacidad de tomar decisiones, de elegir el obedecer o no obedecer a Dios. En algún momento, Adán estaba firmemente decidido a obedecer a Dios, pero en algún momento flaqueó y le desobedeció. Y fue suficiente esa desobediencia para que cortara su vínculo con Dios, para que dejara de ser un ser santo, un ser que no envejecía ni moría, y que entrara en él la muerte, porque Dios le había dicho, de cierto te digo, que el día que comeres ese fruto, moriréis. Y lo que tuvieron fue una muerte espiritual, y esa muerte espiritual lleva a que también tenga una muerte física, ¿sí? Que con el tiempo, o sea, que ya no tuviera un cuerpo eterno, un cuerpo que pudiera vivir eternamente con Dios. Entonces, Adán no tenía necesidad de adquirir santidad, porque ya la tenía, ¿no es cierto? Él conoció a Dios, él caminó con Dios, él habló con Dios todos los días. Y Adán tenía comunión tanto con Dios como con Jesús, con su Hijo. Nosotros desde el día que somos salvos, que tenemos su Espíritu, también tenemos esa misma capacidad que tenía Adán, ¿sí? De poder caminar con Él, de poder conocerle, de poder buscarle, como dice su palabra, de entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Ven? El problema que hay con esto es que no todos los que reciben este don lo aprovechan. Muchos que reciben el don de Dios por haberle conocido, haberle aceptado, reciben la capacidad de comunicarse con Dios, de obedecerle a Dios, y deciden seguir caminando en el mundo. Deciden seguir tomando decisiones conforme al mundo. Pero no deciden apartarse del mundo para acercarse a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Si queremos ser transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Dios, nuestro ser natural, nuestro ser mundano tiene que morir para dar lugar a ser un ser que se maneja por decisiones ya espirituales, por medio del Espíritu Santo. Y eso nos va transformando más a la imagen de Cristo. No vamos a lograrlo en el tiempo que pasamos en esta vida, porque la palabra misma lo dice, ¿no es cierto?, que estamos tratando de alcanzar la estatura de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No vamos a llegar, pero el simple hecho de tener esa voluntad, ese amor, ese deseo de alcanzar ese metro patrón que tenemos, que se llama Jesucristo, ¿sí? Caminar a tratar de alcanzarlo, desearlo, buscarlo, es lo que nos mantiene santificados. Porque buscamos en su palabra nos santifica, y su Espíritu Santo nos santifica y nos justifica. Amén. Dice, punto 1, seguimos con el texto, la naturaleza racional del hombre. Todas las personas son capaces de razonar, por lo tanto son capaces de conocer a Dios. Y esto es lo que nos diferencia del resto de la creación. Somos capaces de razonar, tenemos raciocinio, y ese raciocinio nos da la capacidad de conocer a Dios, porque ese conocimiento de Dios tiene que ser una decisión que cada uno de nosotros tome. O sea, el poder ser transformados a la imagen de Jesús es una decisión que tenemos que tomar.
y que es una decisión dura, difícil, porque hay muchas cosas que dejar atrás. Dice la palabra que aquel que pone sus manos en el arado y mira atrás no es digno de Dios. O sea que el día que nosotros tomamos la decisión de aceptarle a Él, hemos decidido abandonar muchas cosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa con la gente que decide seguir a Dios y no abandona su vida natural? Sigue su vida natural, como vivía, igual que sigue viviendo como vivía en el mundo. Pues bueno, su decisión habría que ponerla en tela de juicio. Si realmente aceptó el seguir a Cristo o simplemente quiere poner sus propias condiciones, porque también ese raciocinio se puede utilizar para hacerse rebelde a Dios. ¿Y cómo yo me hago rebelde a Dios? Queriendo que Dios acepte mis decisiones, que Dios bendiga mis decisiones. Y Dios no trabaja de esa manera, o sea, Dios bendice la obediencia, bendice los que caminan en obediencia, los que caminan siguiendo sus pasos. ¿Amén? Lamentablemente este es un engaño muy poderoso en el mundo en el cual muchos de nosotros hemos caído, incluyendo un servidor. Un servidor ha comenzado en el pasado proyectos, ¿no es cierto?, pidiéndole la bendición a Dios, creyendo que Dios iba a bendecir mis proyectos, mi estilo de vida, mis decisiones. Y pues no, no las bendijo. Fue un gran error de mi vida y así es como me habían enseñado en los primeros años de mi caminar cristiano, ¿no es cierto? Que yo le tenía que pedir a Dios y Dios cumpliría todo el anhelo de mi corazón y todo lo que yo quisiera, Dios lo bendeciría. Pero he descubierto a costa de duros golpes de que Dios no trabaja. Dios bendice sus caminos. Todos aquellos que caminen en la voluntad de Dios encuentran las bendiciones, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos al texto, dice que somos capaces de conocer a Dios y tenemos la capacidad de razonar. Y esa capacidad de razonar nos da la capacidad de decidir. Nosotros vamos a razonar si lo que a mí me parece está bien o vamos a razonar si obedecer a Dios es mejor. Y tomaremos la decisión. Y es una decisión que se toma ni siquiera a diario, a cada rato. El ser humano pasa su día, su vida, tomando decisiones. Algunas son grandes y impactan todo nuestro vivir y otras son muy pequeñas, ¿cierto? Pero que también nos impactan, ¿cierto? El hecho de tomar una mala pequeña decisión puede causar un trastorno grande en nuestra manera de vivir, en nuestra relación con los demás. Y ahí es donde necesitamos justamente conocer la voluntad de Dios para tomar la decisión correcta. Yo siempre les enseño que la manera de transformar nuestra mente, la manera de conocer más a Dios y de saber más lo que Él quiere es, además de estudiar mucho la palabra y conocerlo muy bien a Él, cada vez que tengamos que tomar una pequeña decisión, cualquiera fuera, que haya un filtro en nuestra mente que pregunte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría Él en la misma situación en la que yo estoy? Yo me he encontrado con la sorpresa cuando uno va a buscar la palabra, todas esas situaciones están cubiertas. Se encuentra la respuesta en su palabra siempre. Pero es un proceso de decir no quiero ser más yo, sino que Él viva en mí, que Él decida por mí. Punto 2, la naturaleza moral del hombre. Este es el punto que les mencionaba al principio. El hombre fue creado en un estado de justicia original, es decir, no tenía pecado, gozaba de una perfecta comunión con Dios. Este aspecto de la imagen de Dios fue perdido con la caída del hombre, pero puede ser restablecido en el momento cuando una persona nazca de nuevo. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y dice la palabra de Dios que nos santifica y nos justifica. Así que desde ese momento nosotros podemos ser llamados santos y justificados delante de Dios. Y allí ahora tenemos la capacidad que tenía Adán de pecar. Podemos equivocarnos, podemos por rebeldía desobedecer a Dios, pero siempre
podemos restablecer nuestra relación con Dios por medio del arrepentimiento. ¿Sí? Esa es la gran ventaja, el gran poder que Dios da a una persona nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, a la cual ahora conoció y amó y le dio nueva vida. El punto 3 dice, Adán recibió autoridad. Dios creó al hombre y le dio el poder y la autoridad de gobernar sobre la creación. El hombre mantiene ese aspecto hasta hoy. Sin embargo, el pecado le conduce a no tratar la creación de Dios de manera adecuada. Amén. Bueno, hay un punto aquí que me gustaría comentar bien, que es respecto a la autoridad que Dios nos da. La Biblia habla mucho de la autoridad que Dios nos da cuando somos salvados, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Nos da la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, de caminar sobre ellos, nos da la autoridad de echar fuera demonios, nos da la autoridad de poder hablar con Dios, nos da la autoridad de poder manejar su obra en este tiempo, que es la obra de predicar la palabra, la obra de hablarle a otros de las buenas nuevas. ¿Sí? Y hay autoridad en eso. Nosotros podemos hablar de la palabra de Dios con autoridad, porque nos dio esa autoridad el Señor. Pero qué feo que es cuando alguien habla con autoridad, pero con desconocimiento. Entonces, tiene la autoridad, pero no tiene el conocimiento. Qué mal queda delante de los hombres y del diablo mismo que lo apabulla en ese caso. Por eso también tenemos la responsabilidad de cuidar esa autoridad. Si uno llega a un nuevo trabajo, imagínense esto, ¿no? Uno llega a un nuevo trabajo en una posición de supervisor, jefe, director, pero en ese nuevo trabajo no conoce la operación, no conoce el negocio de esa nueva empresa a la cual ingresa. Para poder ejercer ese cargo de autoridad que tiene, cualquiera fuera, ahora necesita aprender el negocio, necesita conocer la operación de esa empresa. Lo mismo, igualito pasa con Dios. Él nos pone en una posición de autoridad delante de Él, de ser embajadores suyos en esta tierra, de poder hablar de Él con autoridad. Pero ahora tenemos la obligación de aprender, de conocer. ¿Se imaginan una persona que viene, no sé, del ámbito automotriz y entra en una persona, en una empresa alimenticia, en una posición jerárquica? Solo sabe de cambiar piezas, no de mezclar productos, ¿no es cierto? Tiene que forzosamente aprender para poder ejercer su puesta de autoridad y depende de otros para poder aprender, igual que nosotros, porque Dios también dio a algunos autoridad. Dice que Él ha escogido pastores, maestros, evangelistas, ¿sí? Él los ha escogido y les ha dado una autoridad adicional para poder enseñarle a otros. Algunos le dio la autoridad de poder ministrar, ¿no es cierto?, por medio de la alabanza, por medio de la adoración, de la oración, de la consejería. Fíjense que atrás de eso hay una autoridad de Dios dada a través de los dones repartidos por el Espíritu Santo. Pero hay que aprender. No se puede ser maestro sin primero ser alumno, no se puede ser pastor sin primero ser discípulo, no se puede. Hay que caminar en humildad para poder terminar de prepararnos para cumplir la obra que Dios nos dio. Qué feo sería llegar a aquel día de encontrarnos con nuestro Señor en las nubes y que tengamos reclamaciones de parte de Él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que nos pregunte, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos por qué con el Señor van a doler como puñales afilados. Así que hermanos, evitemos eso. Cada uno conozca su don, conozca su lugar en el cuerpo, prepárese, capacítese y ministre conforme a esa autoridad que Dios le da. Gloria a Dios. Seguimos con el punto 5. El hombre bajo prueba.
Génesis 2 nos enseña que el hombre fue creado con madurez y perfección. Pero esto no significa que Adán no tenía la capacidad de pecar. Sí tenía la capacidad de pecar. Entonces, dice el punto A que el relato bíblico, ¿cuál es el relato bíblico de la prueba? Primero habla del jardín y los árboles. Aquí tenemos una escena real y no una simbólica, con una descripción del jardín y del río. El lugar estaba situado en el Medio Oriente. Hubo dos árboles en medio del jardín. Aquí se trata de árboles sacramentales. Ellos reflejan una realidad espiritual, pero no tienen poder en sí mismos. De este tema pudiéramos hablar muchísimo tiempo. Hay gente que hasta le atribuye poder a la Biblia, pone fotos y cosas dentro de la Biblia, pero la Biblia no tiene poder, el papel no tiene poder, el cartón no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra que se lee en ese medio, ¿no es cierto? En este caso los árboles tienen una situación similar, ¿no es cierto? O sea, reflejan una realidad espiritual, la capacidad de poder pecar, de poder desobedecer a Dios, pero en sí no tienen ningún poder. El punto 2, la prueba. Eh, híjole, Adán tenía todo a su favor, con un máximo de libertad. Adán estaba en comunión con Dios. Él conoció su voluntad a través de la comunicación directa con Dios. Dios solamente le prohibió de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren esto. Adán caminaba con Dios. Se encontraban a diario, Dios lo iba a buscar y caminaba con él y platicaban y hablaban. ¿Cuántas veces le habrá preguntado a Adán respecto del árbol de la ciencia del bien y del mal a Dios? ¿Cuántas veces Dios le habrá explicado y le habrá repetido que no tenía? Es más, en algunos textos apócrifos habla de que hasta Dios le envió unos ángeles a Adán y Eva para advertirlos de que el diablo los iba a tratar de tentar. O sea, no estaban huérfanos, no estaban solos, no podían no tener el conocimiento de Dios teniéndolo a Dios a su lado. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Le prohibió comer del árbol del bien y del mal. Pero más allá de eso debe haber habido mucha plática entre Adán y Dios respecto a ese árbol, ¿no es cierto? El punto B dice el significado teológico de la prueba. Existe un convenio entre Dios, Adán y Eva. Este convenio lo podemos llamar pacto. Se han sugerido diferentes nombres, pacto de obras, pacto de la vida, pacto de Edén. Oseas 6:7 nos enseña que Adán rompió un pacto. A ver, vamos a leer Oseas 6:7. Oseas 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ya está hablando de que Adán rompió un pacto, traspasó un pacto con Dios. ¿Mm? Pablo en Romanos 5 y Primera de Corintios 15 nos muestra el paralelismo entre y primer y el último Adán. A ver, vamos a ver Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, nos, híjole, habría que leer todo 15, ¿no es cierto? Eh, está muy largo para que lo hagamos ahora, se los encargo nuevo, todo Romanos 5 y todo Primera de Corintios 15. Dice que allí nos muestra el paralelismo entre el primer Adán y el último Adán. ¿Sí? Amén. Bueno, se los encargo para que lo lean luego. Después habla de las dos partes. Punto 1. Adán como padre natural y representante de la raza humana y Dios. La Biblia deja muy claro que las acciones de Adán nos han afectado. Pero es el padre natural de todos nosotros, fue el primero hecho por Dios. El segundo dice la promesa del pacto. Dios establece el castigo, pero no se especifica la promesa. La vida que Adán tenía era
vida espiritual que él podía perder. Él hubiese podido comer del árbol de la vida y así ganar la vida eterna sin poder perder jamás. ¿Ven? Eh, entonces dice, ¿cuál era la promesa del pacto? Era que él tuviera vida, que tuviera comunión con Dios todo el tiempo. Esa era la promesa en realidad de Dios, que mantuviera su posición, porque el castigo era perder esa posición que tenía él. Entonces, pues habla las condiciones subjetivas del pacto: fe y obediencia. Fe consiste en tres partes: conocimiento, afirmación y confianza. La esencia del pecado es la incredulidad que nos lleva a la rebelión y a la inmoralidad. Bueno, aquí tenemos el primer punto: fe y obediencia. Eso era lo que Dios pedía y lo que Dios no ha cambiado, porque es el mismo ayer, hoy, siempre. ¿Y qué nos pide a nosotros? Fe y obediencia. La fe para agradar a Dios y la obediencia para cumplir con su obra, para alcanzar el propósito para el cual Dios nos creó. Recuérdense de eso y anótenlo ahí en un papelito. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Lo mismo que le pidió a Adán: fe y obediencia. ¿Sí? La fe para agradarle a Él y la obediencia para alcanzar el propósito para el cual Él nos creó. Dice, la fe consiste en tres partes: conocimiento, afirmación y confianza. ¿Mm? Entonces, acuérdense también de esto, las partes que encierra la fe. La fe tiene que estar basada en el conocimiento, en la afirmación, estar firmes, y en la confianza. O sea, tengo que conocerlo a Dios, tengo que estar firme, no dudar, ¿sí? No tener mínima duda en nuestra vida, y después la confianza, confiar en Él en todo lo que confiar como un niño pequeñito en su papá. Dice, la esencia del pecado es la incredulidad que nos lleva a la rebelión y a la inmoralidad. Y eso es justamente lo mismo que le pasó a Adán, porque ¿qué le dijo la serpiente a Eva para hacerla pecar? Cuando le dijo, es que Dios nos dijo que si comemos de ese fruto moriremos. Y la serpiente que le dijo, no moriréis, no es cierto, serán como Él. ¿Mm? O sea que ahí está eh, mezcladas las dos cosas, ¿no es cierto? La incredulidad, ¿no? De que lo que dice Dios no es cierto, ¿no es cierto? Y la rebelión, ¿no es cierto? O sea, querer ser como Dios. Ahí están escondidas las dos cosas. Y eso nos lleva finalmente a la inmoralidad. Al perder la condición de la imagen de Dios, de moral imagen de Dios, caemos en la inmoralidad. Y el punto 4, el castigo del pecado, es la muerte espiritual. Finalmente, también la muerte física. Si no hubiese venido un Salvador, también la muerte eterna. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando pecó? Primero, muerte espiritual. Perdió su lazo con Dios, o sea, su espíritu que lo comunicaba con Dios. Fue muerto. Y después viene la muerte física, porque tan relacionados estamos con Dios por la creación que tenemos, que tanto nuestra salud física, mental, nuestras capacidades de desarrollarnos humanamente están directamente ligadas a nuestra condición espiritual de poder estar ligados a Dios. ¿Sí? Eh, Dice su palabra, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo trae para nosotros sanidad, santidad, fortaleza, resiliencia, muchas cosas, ¿no es cierto? Pero al no tener el Espíritu, aquellos que no han aceptado a Cristo no tienen Espíritu Santo, están muertos espiritualmente, y eso trae un montón de consecuencias, tanto físicas como materiales en la vida de la persona. Entonces, y además, si no hubiera venido un Salvador, si no hubiera alguien pagado el precio del pecado, sería una perdición eterna, una muerte eterna y un castigo que no se lo desearía absolutamente a nadie. Yo creo que si la gente se sentara un día a meditar sobre lo que Dios dice, de lo que va a ser el castigo eterno, ese terrible sufrimiento eterno, pues tendría que dar tanto miedo que
se aceptaría a Dios simplemente por el miedo de caer en esa situación. Después viene el punto 6, la caída del hombre. El pecado domina al hombre. Génesis 3, del 1 al 6, nos irá Génesis 3, del 1 al 6, y dice así la palabra del Señor, la estoy leyendo en la versión de Reina Valera 60. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Hay algo que muchas veces yo les hablo, trato de traerles conciencia de esto, porque la gente no entiende, leemos rápido la Biblia y la pasamos rápido. Pero las implicaciones de cuando en el versículo 4 la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Eva nunca había escuchado una mentira, ni siquiera sabía la posibilidad de que existiera la mentira. ¿Cierto? Muchos dicen, ¿cómo no le cree a la serpiente y demás? O sea, solo había tenido relación con Dios, solo había escuchado de verdad y justicia. No conocía la mentira, no sabía que podía existir. Era muy vulnerable a este punto. No sé si ustedes pudieran ponerse en la posición de Eva de ese momento. Nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Aprendemos las mentiras desde bebitos, desde chiquititos. Aprendemos y tomamos el conocimiento de la existencia de la mentira. Pero Eva no tenía ese conocimiento. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si no conociéramos la mentira ni supiéramos de su existencia? Le creeríamos cualquier cosa a cualquiera. Seríamos tan inocentes que creeríamos lo que fuera. Esa era la situación de Eva en ese momento. Por eso habían sido advertidos por Dios. Amén. Romanos 5:12 nos lleva al texto ahora. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está el principio de la herencia de nuestro pecado original heredado desde Adán. Conocemos pecadores. Y hace una pregunta, ¿cómo se puede explicar el mal en el mundo? ¿Sí? ¿Cómo se le podía explicar a Eva y a Adán el mal? ¿Qué era el mal? ¿Cómo sería la mentira, el mal, la codicia? Ellos no conocían nada de eso. Punto A, la interpretación de la caída del hombre en la historia. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo interpretaron distintas corrientes la caída del hombre? El primero que se va a ver es a los padres de la iglesia, casi siempre vemos lo mismo, ¿no? Primero los padres, o sea, los padres de la iglesia, estamos hablando de aquellos sabios hombres santos de Dios que estudiaron y enseñaron la palabra hasta el siglo IV-V aproximadamente, del 1 al 4-5. Había aquí varias corrientes, estaban los padres griegos, y ellos decían que no existe una conexión real entre el pecado de Adán y nuestro pecado. Esta postura iba a dar lugar al pelagianismo, ¿sí? De Pelagio. El pelagianismo fue una de las herejías de los primeros siglos. Miren, vamos a ver bien cuáles eran los principios, que no me quiero equivocar. Aquí dice que el pelagianismo era una posición teológica cristiana herética
que sostiene que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección. Esto lo desarrolló Pelagio entre los años 355 y 420, o sea, los años de vida que tuvo Pelagio. ¿No es cierto? Fue un asceta, estaba orientado al ascetismo, y filósofo de las Islas Británicas. Acuérdense que el ascetismo habla de aquellos que rechazan todo tipo de vida lujosa, todo tipo de beneficios de buen vivir, ¿no es cierto? Que tienen que vivir una vida prácticamente castigada, apartada de todo el mundo. Eso es el ascetismo. Este hombre enseñaba que Dios no podía ordenar a los creyentes que hicieran lo imposible y por lo tanto debía ser posible cumplir todos los mandamientos divinos. También enseña que era injusto castigar a una persona por los pecados de otra y por lo tanto, en su opinión, los niños deben nacer sin culpa. Pelagio no aceptaba ninguna excusa para el comportamiento pecaminoso y enseñaba que todos los cristianos, independientemente de su posición en la vida, debían llevar vidas intachables y sin pecado. Imposible. Directamente yo les diría es imposible vivir una vida sin pecado. Entonces, después habla, bueno, aquí tenemos los padres griegos, ¿no es cierto?, que se vuelcan al pelagianismo. Después están los padres latinos. Existe una conexión. Esta postura fue desarrollada y definida por Agustín. El semi-pelagianismo intentaba reconciliar las dos posturas. ¿Sí? O sea, San Agustín se pasó tratando de reconciliar las dos posturas de que tenemos pecado original o que no tenemos pecado original. Después viene ya, después de Agustín y de estos padres de la iglesia entra en lo que se llama la Edad Oscura, aproximadamente en el siglo V, y sale de esa Edad Oscura justamente con la Reforma, en el 1500, o sea, alrededor de 10 siglos después. Y ahí aparecen los reformadores, y ellos compartían la postura de Agustín. ¿Sí? Después de los tiempos de la Reforma, los socinianos defendieron la postura pelagiana y los arminianos la postura semi-pelagiana. ¿Ven? Bueno, estaría larguísimo explicar este tema de... Aquí entra Calvino y Arminio y el pecado original junto con la predestinación o la no predestinación, la capacidad de que todos sean salvos, de que Jesús pagó los pecados de todos, solo de los salvos. Esto no tiene fin, esa disputa, ¿no es cierto? Así que la vamos a dejar y seguimos con el punto 3, la postura moderna. El concepto del pecado es sustituido por el concepto general del mal. El teólogo alemán Schleiermacher buscaba el origen del pecado en la naturaleza del hombre que es dominada por sus sentidos. Otros, como Ritzel, definieron el pecado como la ignorancia del hombre. Hoy se ve el mal incluso como necesario para la evolución de la humanidad. En la postura moderna de hoy en día hay muchas cosas más, ¿no es cierto? Fíjense cómo el mundo se va desviando a que todos los caminos conducen a Dios, a que todo nos es permitido, está muy clavada hoy en los movimientos más importantes reformados, de los cristianos reformados, el tema de la predestinación y que entonces el salvo siempre es salvo y no importa lo que haga con el cuerpo, lo importante es el espíritu. Y todo esto pasa, como dice aquí, por un pecado por ignorancia. Yo creo que hay iglesias completas, toda la edad oscura que vivió la iglesia tuvo que ver justamente con un pecado por ignorancia. Se trató durante siglos de esconder la palabra de Dios de las personas, traduciéndola a lenguajes muertos, a lenguajes que no se pueden interpretar. Hasta las reuniones se desarrollaban en un lenguaje muerto que nadie podía interpretar. Y hoy en día es lo mismo, se sigue escondiendo la Biblia. Toda la persecución
medieval, ¿no es cierto?, donde se quemaron a tantas personas por brujería, que en realidad la brujería era tener una Biblia en idioma vernáculo, o sea, ser encontrado con una Biblia traducida a su lenguaje materno, entonces eran tomados como herejes y muertos en la hoguera. Es una persecución al conocimiento. Fíjense que la principal persecución que el diablo hoy lleva a los cristianos, a los creyentes y a los no creyentes inclusive es a la ignorancia, al no conocer a Dios, de tal manera de torcer toda enseñanza de Dios, conforme a cualquier enseñanza que los aparte de Dios, que los haga seguir dioses falsos, dioses creados por sus mentes y sus deseos, y no al verdadero Dios. Entonces, aquí todo eso es un gran pecado de herejía, eh, que el hombre no lo conoce, no lo interpreta. Lo malo que en las iglesias no lo conocen, no lo interpretan, en las iglesias meten muchos conceptos y principios filosóficos que vienen del pensamiento humano. La Biblia es muy claro cuando habla de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, son más anchos que nuestros, porque no podemos interpretar los pensamientos de Dios. Por ende, no podemos hacer una conclusión razonada, lógica del cómo Dios piensa, ¿no? La filosofía se basa simplemente en cómo el hombre piensa y que entonces, como el hombre piensa así, Dios tiene que pensar de esa manera. Lamentablemente no es así. ¿Cómo se rompe ese paradigma? ¿Cómo paso esa barrera? Con conocimiento, conociendo a Dios. Cuando conozco a Dios es cuando puedo encontrar ahí la verdad y romper esas barreras. De que Dios no tiene que pensar como yo pienso. Y que es más, yo tengo que someter mis pensamientos a los suyos y no pensar que Dios se va a someter a mis pensamientos. Pero estas herejías están muy, muy profundas en la gente. Se ha creado muchas generaciones de personas que no quieren esforzarse, que no quieren pagar el precio. Ese es el punto, pagar el precio. Cristo pagó el precio en la cruz por nuestra salvación, pero nosotros tenemos que pagar el precio por el conocimiento. Y puede parecer un precio alto, porque hay que abandonar muchas cosas en este tiempo, pero si analizamos ese precio comparado con el poquito tiempo apenitas que pasamos en este mundo y con las bendiciones que se van a tener por esos sacrificios temporales de poquito tiempo aquí en la tierra, el balance ni siquiera tiene discusión, ni siquiera tiene manera de entender por qué algunos no lo aceptan, por qué no lo buscan. Pero no lo buscan por desconocimiento, porque no conocen las promesas de Dios, no conocen a Dios y no conocen siquiera que este tiempito que estamos acá en la tierra, este tiempo es tan poquitito, tan chiquitito. Si nosotros tuviéramos que agarrar una cuerda, ¿no es cierto?, y marcáramos el tiempo que pasamos en la tierra con una cinta en la punta de la cuerda, el resto de esa cuerda daría vueltas y vueltas y vueltas alrededor del mundo. Eso es la comparación del tiempito que pasamos aquí en la tierra con toda la eternidad que vamos a pasar. Entonces vamos a sacrificar toda esa eternidad por este poquito. No cabe, no cabe ni lógica humana. La lógica humana no lo interpreta por desconocimiento. Amén. Bueno, entonces dice que el concepto del pecado está sustituido en esta época por el concepto del mal. El problema es que el concepto del mal, de lo que es bueno o malo, no está basado en lo que para Dios es bueno o malo, sino lo que a mí me parece que es bueno o malo. Por eso yo me hago un Dios a mi medida en mi mente, de acuerdo al concepto personal de bueno y malo. Ahí es como el diablo torció la cosa, ¿no es cierto? O sea, el pecado relacionado con el bien y el mal ya no tiene que ver con lo que Dios dice que es pecado o no, sino con lo que para mí entender es bueno o es malo. Lo malo es que a veces haciendo cosas buenas hacemos mal.
porque no hacemos la voluntad de Dios, aunque sean cosas buenas. Dice el texto, el teólogo alemán, bueno, entonces dice, Schleiermacher buscaba el origen del pecado en la naturaleza del hombre que es dominada por sus sentidos. O sea, el hombre que no conoce a Dios es dominado por sus sentidos, por sus deseos, por sus necesidades, por sus ambiciones. ¿Mm? En cambio, el que conoce a Dios, que realmente lo conoce, está dominado por la voluntad de obedecerle. Ya no importa mis sentidos, mis deseos, mis necesidades, ya no dejan de tener importancia. Ahora lo que tiene única importancia es obedecer, ¿sí? Caminar con Dios. Otros, dice como Ritschl, definieron el pecado como la ignorancia del hombre. Fíjense que la cuestión está en el medio entre los dos, ¿no es cierto? Hoy en día se ve el mal incluso como necesario para la evolución de la humanidad. Punto B, la interpretación bíblica. Ahora vamos a ir a la interpretación bíblica. Dice que Génesis 3 es una historia real. Yo he escuchado muchas veces en muchas doctrinas que dicen que Génesis, el tema de el Edén y la fruta y demás, que es simbólica, que realmente no pasó, ¿cierto? Pero la Biblia es muy clara en que Dios dice así creé al hombre. No está diciendo, a ver, les voy a contar con palitos y orejitas para que entiendan. No, o sea, sí dice, yo tomé el polvo de la tierra y soplé vida, lo formé y soplé vida. Dice, la serpiente no es Satanás, sino se convierte en una herramienta de Satanás. ¿Sí? O sea, mucho se habla en muchos estudios de la Biblia que en realidad Satanás poseyó a la serpiente, tomó a la serpiente para que hiciera lo que hizo. Después dice que también el árbol no es un símbolo, sino un árbol real. El pecado llega a la humanidad desde fuera. Miren, tan real es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal que van a estar en la nueva tierra. Dice que el pecado llega a la humanidad desde afuera, o sea, no conocían pecado, no habían escuchado una mentira, y ahí llega alguien de afuera a mentirles y hacerles pecar. Dice el texto, originalmente no formaba parte de la naturaleza humana. Vamos a estudiar Génesis 3 con más detalle, del 1 al 5. Vamos a estudiar Génesis 3. Todos con su Biblia en mano, con la versión que tengan. Génesis 3, del 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice, ¿por qué la serpiente se dirige a Eva? Eva no era el representante del pacto entre Dios y los hombres. Ella había recibido el mandamiento de Dios de forma indirecta y por lo tanto era más probable que ella cayese. Satanás no es el tipo de adversario de Dios que aparece como el ateo ferviente. La primera conversación sobre Dios es comenzado por el diablo. Satanás nunca niega rotundamente la fe. Él actúa de manera mucho más sutil. ¿Sí? O sea, aquí lo que le está diciendo la serpiente a Eva es que Dios les dijo que no comieran de eso, no porque iban a morir, sino porque a él no le convenía. Que él los prefería como eran, inocentes y con poco conocimiento. Yo creo que a él no le convenía que conociesen sobre el bien y el mal. Eh, entonces, eh, creó. Fíjense lo que hace cuando le dice esto a Eva. Es lo mismo que pasó hoy en día de Dios. Jesús, mire. Él le está haciendo una imagen de Dios en su mente que la trate de razonar para que haga un Dios diferente al Dios. En vez de que
la imagen que tenía Eva del Dios santo, sin mancha, recto, justo, ahora dice, no, no es tan así, está un poquito torcido porque en realidad él no quiere que coman de eso por conveniencia de él, para que no sean como él, para que él tenga ventaja sobre usted. Eso es un poco lo que le plantea. Está haciéndole en la mente de Eva un Dios diferente, con intereses diferentes. Ya no un Dios guiado por el amor incondicional, sino un Dios guiado por la conveniencia. Es lo mismo que hace hoy en día con los hombres, es lo mismo. Hace una imagen de Dios en la mente de los hombres diferente a lo que realmente es Dios, para convencerlos de desobedecerle y de seguir otro camino. Esto no ha cambiado, las estrategias del diablo no han cambiado en nada, son siempre las mismas. El diablo repite, repite y repite siempre lo mismo, la misma estrategia. Y lo sigue haciendo hoy en día. Por eso hay tantas Evas en el mundo, pero lo que es peor, tantas Evas en la iglesia, ¿sí? Que están pensando que Dios es diferente a como realmente es, por las ideas que el diablo sigue metiendo. Amén. Entonces aquí lo que dice que hizo el diablo fue al eslabón más débil, eh, la más fácil de convencer, que no había pasado tanto tiempo con Dios, que veía a Dios a través de Adán. Entonces, él actúa siempre mucho más sutil, siempre es mucho más sutil de lo que ustedes se piensan. Él no va a venir a confrontarnos a nosotros, a tener una discusión con nosotros, siempre va a evitar la discusión. Nunca va a convencer a nadie por medio de la discusión. Él va por la vuelta a tratar de desfigurar el conocimiento de Dios que hay, ¿no? Tratar de transformarlo un poquito, buscar ahí la rendija donde hay una falla del conocimiento, un hueco, una duda en la persona, para ahí clavarse, ¿no es cierto? Y decirle, no, aquí lo que no se ve en el texto, que la respuesta de Eva no es directa, no es firme, no es contundente, encierra ahí una duda. Cuando le responde Eva, ¿no es cierto? Le dice que la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No fue contundente, no le dijo a la serpiente, no voy a comer de eso porque Dios me dijo que no lo haga. Si le hubiera contestado de esa manera a la serpiente hubiera dicho, ah, por ahí no es, porque hay fe atrás de su expresión. Está encerrada la fe, la seguridad de lo que Dios dijo es así. Pero como le da toda esa vuelta a Eva, ahí se ve en Eva un dejo de duda muy pequeñito, puede ser muy frágil, pero para el diablo es suficiente. Porque ahí el diablo se da cuenta que si le mete una duda, gana. Que le abrió la puerta a Eva a meter una duda. ¿Cuántas veces nosotros le abrimos la puerta al diablo para meter una duda? A ver, piensen en su vida cotidiana, diaria, día a día. ¿Cuántas veces abrimos una puerta? No somos así. No se nota nuestra fe firme e inquebrantable de contestarle al diablo diciéndole, Dios me dijo, yo sé, yo creo. ¿No es cierto? Porque el hombre empieza con esas palabritas de, a mí me parece, yo pienso, yo creo, y es donde le abrió la puerta al diablo para que el diablo plante una duda. ¿Sí? Y plantada la duda, empiezan los problemas. Aquí, ¿qué hizo el diablo? Le plantó una duda a Eva. Cuando Eva le dijo así, no, mira, es que Dios dijo que no lo tenemos que hacer, que no fue esa contundencia de una fe firme. Entonces el diablo le dijo, le plantó la duda, no moriréis. Me imagino cuando le dijo no moriréis habrá visto la cara de Eva que abrió los ojos así como diciendo, ¿en serio? ¿Neta? Debe haber dicho Eva, ¿no? Entonces ahí el diablo siguió su estrategia, ya plantó la duda, abrió la puerta y ahora siguió. No, lo que tú no entiendes es que Dios no es exactamente como tú piensas que es, sino que Él por conveniencia no quiere que comas para que no sean abiertos tus ojos y veas como Él ve.
Él quiere seguir manteniendo el predominio sobre ti. Quiere tener esa ventaja. Adiós. Y ahí entonces Eva dudó, miró el fruto, híjole, no se ve tan mal, Dios no puede ser tan rígido, porque yo pienso, habrá empezado Eva, yo creo, a mí me parece que... Y todo se fue. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la vida, estamos iguales, ¿eh? Esto no ha cambiado. Y acuérdense, el diablo es mucho más sutil, busca las puertas para plantar la duda como hizo con Eva, ¿no es cierto? Punto 4. No morirá fue la primera mentira del diablo en su conversación con Eva. El diablo dio a entender que Dios tenía alguna información que no quería compartir. Eva se inclinó hacia el mal primero internamente. Luego esa decisión se expresó de forma externa, ¿no es cierto? O sea, se inclinó a creerle a la serpiente. Esa duda, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Aquí la duda mató al hombre. Entonces, ella se inclinó primeramente de manera interna y luego tomó la decisión de dar el paso de confirmar, de tentar de confirmar que era cierto lo que Dios decía o lo que la serpiente decía, que es lo mismo que hace el hombre. ¿Será cierto que va a haber un infierno tan malo para nosotros? ¿No es cierto? Y el diablo hace ver al infierno como si fuera una fiesta loca, eterna. ¿Y quién tendrá razón? ¿El diablo o Dios? ¿Será Dios el que dice la verdad? ¿O Dios nos está escondiendo alguna información de cómo realmente va a ser la vida en el lago de fuego? ¿Tan mala será como para que yo tenga que pagar hoy el precio? Duda clavada, hombre perdido. Punto 6 dice Adán también comió. Punto 7, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Intentan cubrir su desnudez. Intento del hombre para cubrir su pecado. Una vez que pecamos y que Dios nos confronta, intentamos cubrir nuestro pecado, ¿no? Intentamos esconderlo, pero ¿qué podemos esconder de Dios? ¿Qué habrá que Dios no vea o no sepa? Punto 8 y 9, aquí tenemos la primera, o sea, está hablando de los versículos, ¿no? Punto 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Mm? Bueno, aquí tenemos la primera palabra de Dios, ¿dónde estáis? Es una palabra de gracia. Ahora sigue una historia de autojustificación. En el punto 10 dice, y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el punto 10, Adán echa la culpa, perdón, empieza la autojustificación. Adán le echa la culpa a su mujer, pero últimamente la culpa la tiene Dios porque él creó a Eva, según el entendimiento de Adán. Hay varias otras teorías sobre el pecado, ¿no es cierto? La teoría del dualismo. El mal es un principio eterno, pero esto se refleja en la Biblia. El mal no es eterno. Pecados es una consecuencia de tener cuerpo. Esta teoría tampoco concuerda con la realidad. Los ángeles no tienen cuerpo y muchos de ellos también cayeron, también pecaron. O sea, el pecado no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con nuestro razonamiento, con nuestras decisiones, con nuestra fe. Tenemos una fe firme. Fíjense cómo le contesta Cristo cuando es tentado por Satanás. Él en ningún momento da, como dio Eva ese rodeo, ninguna puerta al diablo para que él pueda plantar una duda. ¿Sí? Cuando Cristo es tentado, él le contesta, escrito está. Fe firme, contundente e inquebrantable de que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad. Nosotros le contestamos igual al diablo. Escrito está. No lo voy a hacer por ninguna razón del mundo porque le creo a Dios. Eso es fe.
Amén. Otro tipo de respuesta u otro tipo de accionar, a veces no es lo que hablamos, a veces es lo que hacemos, ¿cierto? ¿Cuántas veces dudamos en cosas? Vamos a ir a algún lugar y cuando estamos por llegar, no, me doy la vuelta y me voy y hago una cuadra y no, regreso, o sea, voy y vengo. El diablo nos está viendo, ahí hay duda. Al haber duda, él tiene la posibilidad de hacer lo que hizo con él. Gloria a Dios. Entonces, después viene la enseñanza bíblica, 2 Corintios 7:1. Vamos a ver a 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos enseña que también el espíritu puede ser contaminado. El pecado es esencialmente egoísmo. El pecado busca la felicidad para nosotros y confunde lo correcto con lo útil. ¿Sí? Confunde lo correcto con lo útil. Eh, Muchas veces confundimos. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto es solamente hacer la voluntad de Dios. Pero a veces lo correcto parece contraponerse con lo justo, con lo bueno, de acuerdo a lo que yo pienso que es bueno. Porque si yo quiero ayudar a alguna persona que está en mal, que está en un mal momento, parece lo correcto, la Biblia dice que lo tengo que hacer, todo mi ser, todo mi razonamiento dice que es lo correcto. Pero ¿qué pasa? Si no es la voluntad de Dios, no es lo correcto, porque a lo mejor la voluntad de Dios es que otro lo ayude, no me toca a mí, le toca a otro, o que la ayuda llegue de otra manera, que sea diferente, que su propósito es otro. Entonces, lo que es tan bueno para mí, y lo puedo justificar con la Biblia, resulta no ser bueno para Dios porque no era su voluntad. Entonces estoy confundiendo lo bueno, lo correcto de Dios con, ¿cómo explicarlo? Con lo que parece justo, justificado incluso a través de la palabra. Y ahí es donde caemos, donde tropezamos. El primero de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nos define el pecado como transgresión de la ley de Dios. ¿Cómo entender la ley de Dios? ¿No es cierto? Si la ley de Dios me dice que no tengo que hacer tal cosa, lo que fuera, lo que se imaginen ustedes, pero la voluntad de Dios es que haga algo que parece tal cosa. Entonces, yo transgredo la ley si es voluntad de Dios. El problema es, ¿realmente es voluntad de Dios o es engaño de mi corazón, de mis pensamientos, del mundo, del diablo? Y después dice, en el último punto y muy importante, esencialmente el pecado es incredulidad. La falta de fe es el principio de todos los pecados. Vamos de nuevo al ejemplo de Eva. La falta de fe que Eva tenía fue el principio de su pecado, ¿sí? Porque le abrió la puerta al diablo para que plantara la duda. Y eso viene de la incredulidad. No tuvo una fe inquebrantable sobre lo que Dios le decía era lo justo, lo correcto y lo que se tenía que hacer. Había duda. Y eso le abrió la puerta al diablo para que hiciera su. Amén. Ahora va a empezar el punto 7, ¿cierto? Que habla de la caída del hombre, la naturaleza del pecado en el hombre. El pecado es falta de conformidad con la ley de Dios. Así los reformadores entendieron el pecado según Primera de Juan 3:4. Pero a lo largo de la historia se han
barajado otras teorías. Primera de Juan 3:4 dice, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces dice, pero se han barajado otras teorías. Entonces empezamos primero con la teoría de Pelagio. ¿Sí? Otra vez volvemos a don Pelagio. Dice, la teoría de Pelagio dice, si debo, puedo. Así se puede resumir la idea de Pelagio, ¿no es cierto? ¿Mm? Y después el otro punto, el hombre puede decidir libremente a favor o en contra de lo que es bueno. Nuestra responsabilidad hacia Dios está limitada por mis facultades. El pecado original no existe. No somos por naturaleza hilos del pecado. El pecado de Adán solamente tenía consecuencias para él mismo. El hombre podía salvarse sin el Evangelio, simplemente obedeciendo a Dios. Pero mi responsabilidad hacia Dios no se limita a lo que yo puedo conseguir. Eso significaría, el hombre siempre tendrá una excusa para no cumplir y no ser responsable. No puedo, el no puedo. Esta postura tampoco explica la universalidad del pecado. Pelagio invalida la oración. Dios no puede cambiar personas, la oración es inútil. Bueno, fíjense que las ideas de Pelagio están basadas, ¿no es cierto?, en... miren, yo tuve maestros en algún momento también que enseñaban que uno por medio de su razonamiento y su entendimiento tenía que controlar la obra del Espíritu Santo en una persona. Es un principio pelagianista también, ¿no es cierto? O sea, donde mi libre albedrío, mi razonamiento está por encima de la obra del Espíritu en mi vida. O sea, ese pensamiento me lleva a pensar de que yo tengo el control. ¿Y quién nos enseña la Biblia que tiene el control de todo? ¿Quién está siempre en control de todo? Nos enseña la palabra. Es Dios. Y sin embargo, estas ideas nos llevan a tratar de asumir que nosotros tenemos el control, ¿no es cierto? Y fíjense de que de ahí vienen todas estas cosas, ¿no es cierto? Que mi responsabilidad hacia Dios la limitan mis facultades. O sea, si yo puedo, entonces soy responsable ante Dios. Si no puedo, no soy responsable ante Dios. Sin embargo, la palabra nos enseña que Dios nunca nos va a dar una carga más grande que la que podamos soportar y nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer o no nos haya capacitado para hacer. Entonces, aquí estas afirmaciones caen en letra muerta, ¿no es cierto? Después dice que el hombre puede decidir libremente a favor o en contra de lo que es bueno. Y la pregunta es, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Lo que yo pienso que es bueno? ¿O lo bueno o lo malo nace del conocimiento de Dios, del conocimiento de que lo que para Dios es bueno o es malo? ¿Está por encima de Dios mis pensamientos? Mis decisiones se basan en creer que mis pensamientos deciden qué es lo bueno o qué es lo malo. No podemos ni siquiera entender lo que es bueno o malo para Dios. Entonces dice, con todo esto, Pelagio terminaba diciendo que no era necesario conocer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Solo había que obedecer a Dios. Pero al no conocer la palabra de Dios, la obediencia viene del razonamiento humano, de lo que a mí me parece que es bueno o malo. Lo que a mí me parece que a Dios le agrada o le desagrada, ¿no es cierto? O sea, era una herejía total y absoluta, pero lo malo es que esta herejía todavía al día de hoy está plantada en las iglesias y en los creyentes. Después viene otra vez, repite la teoría de San Agustín. Dice que el hombre es culpable y afectado por el pecado. Todas las áreas de nuestro ser son influenciadas por el pecado. El hombre desde la caída de Adán ha sido pecador. El hombre no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. La mala conciencia del hombre demuestra que el pecado no ha sido una necesidad desde el principio.
todos los hombres son pecadores. La salvación es por la gracia, según la predestinación de Dios. La perseverancia de los elegidos es una consecuencia lógica de esa doctrina. Bueno, habla de que San Agustín estaba muy orientado a la doctrina que luego desarrolla también Calvino, ¿no es cierto?, de la predestinación de los hombres. Tiene muchas grandes verdades que todas las áreas de nuestro ser son influenciadas por el pecado, y es correcto. Que nacemos pecadores, es correcto, ¿cierto? Y ahí es donde siempre les repito que hay que tener cuidado. No podemos nosotros decir que somos pecadores porque negamos el sacrificio de Cristo. Al haber aceptado a Cristo y Él habernos hecho santos y justos por medio de su Espíritu, ahora es que tenemos la capacidad de pecar. Antes éramos pecadores, vivíamos en pecado, no teníamos la capacidad de pecar. Pero ahora que hemos sido justificados y santificados, ahora sí tenemos la capacidad de pecar. Por eso el cristiano tiene que cuidarse en el conocimiento, en su manera de hablar, de no decir que somos pecadores. Podemos haber pecado, pero no somos pecadores. No vivimos apartados de Dios, tenemos una relación con Él. ¿No es cierto? Y después sí que todos somos pecadores y la salvación es por gracia. Y esto sería bueno que el hombre pudiera interpretarlo, se dan cuenta que su mente de lo que es bueno y lo que es malo lo aparta de este pensamiento, porque nunca un hombre piensa que es malo, arma sus propios razonamientos, que su forma de vida es la buena y el resto es lo malo. Entonces él es bueno y por ser bueno debe ser salvado por Dios. No es así. Uno es salvado por Dios cuando reconoce que no es bueno y se arrepiente por no ser bueno y entonces acepta que Dios pagó por eso, esa maldad que tiene para hacerlo bueno. Ese es el camino, pero con estos pensamientos que tienen los hombres hoy en día es muy difícil hacer que entiendan que tienen la necesidad de arrepentirse de una forma de vida apartada de Dios que para ellos es la correcta. Bueno, después viene la teoría semi-pelagiana. Surgió como producto de la disputa entre Agustín y Pelagio. ¿Sí? El hombre tiene una voluntad libre que le permite buscar a Dios. Entonces Dios ayudará al hombre a hacer el bien. Esta es la doctrina católica hoy en día y la inmensa mayoría de los evangélicos creen infelizmente lo mismo. Vamos a leerla de nuevo. El hombre tiene una voluntad libre que le permite buscar a Dios. Entonces Dios ayudará al hombre que hace a hacer el bien. ¿El hombre tiene una voluntad libre que le permite buscar a Dios? Sí. Pero Dios va a ayudar al hombre a hacer el bien. Dios va a ayudar al hombre a capacitarlo para que sepa lo que es bueno y lo que es malo, para que pueda decidir correctamente lo que es bueno y lo que es malo. De esa manera es que le va a ayudar a hacer el bien. Pero bueno, la doctrina católica se basa en este punto, ¿no es cierto?, en la semi-pelagiana. Porque el hombre puede buscar a Dios y Dios le va a ayudar, pero no llega al punto de que Dios le va a dar su espíritu y lo va a salvar. Y después viene el punto del modelo bíblico protestante. ¿Sí? Tradicionalmente esta postura fue postura de las iglesias reformadas, presbiterianas y anglicanas. ¿Sí? Y dice, el pecado tiene una naturaleza moral y no es, en primer lugar, un problema físico que esté relacionado con nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, que el pecado es simplemente moral y que no tiene que ver con nuestro cuerpo. Sin embargo, Pedro hasta enseña y Pablo que hay pecados del cuerpo. Hay pecados en el cuerpo y pecados en el espíritu. El punto de sigue dice que el pecado es malo y destructor. ¿Sí? Dice, el pecado es la infracción de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, que ya lo leímos antes. Mateo 22, 37, 40. Vamos a ir a leer Mateo 22. Mateo 22, 37 y 40. 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, nos enseña que una obediencia total a la ley de Dios es necesaria. El pecado no solamente consiste en actos malos, sino también en hábitos y pensamientos malos. Mateo 5:28. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? O sea que también pensamientos malos nos llevan a pecado. El siguiente punto: la naturaleza básica del pecado es la incredulidad. Juan 16:9. A ver, vamos a ver Juan 16:9. Y dice Juan 16:9: de pecado por cuanto no creen en mí. Mateo, Juan 16:9. La raíz del pecado es no creer en lo que Dios ha dicho. El resultado, infracción de la ley de Dios. El error inicial de Eva fue no creer en lo que Dios dijo. Y volvemos al tema de Eva del principio, ¿no es cierto? Cuando le dice, no moriréis, sino que Dios tiene otras intenciones, no te ha dado toda la información, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el error inicial de Eva. No creyó firmemente en lo que Dios le dijo. ¿Sí? Razonó lo que Dios le dijo, interpretando que no le había dado toda la información Dios, que había huecos en la información que Dios le había dado. Así es como se plantó esa duda en Eva, ¿no es cierto? Entonces eso la llevó a dudar de lo que Dios le dijo y a querer poner a prueba lo que Dios dijo. Cuidado con querer poner a prueba lo que Dios dijo. Acuérdense que el Señor le dijo al diablo cuando lo tentó, y también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Eso puede ser visto como no dudarás de lo que Dios te dijo. No vas a dudar de lo que Dios te enseñó. ¿Sí? Después dice, incredulidad nos lleva a la rebelión y la rebelión a la inmoralidad. Por lo tanto, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Vamos otra vez a Romanos 14:23. Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y acá está el pecado otra vez de Eva. Pero el que duda sobre lo que come, el que tiene dudas, ¿sí?, sobre lo que hace o deja de hacer, está pecando. ¿Sí? Es mejor hacer algo malo sin dudar que hacer algo bueno dudando. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque el principio de la fe es no dudar. El enemigo principal de la fe es la duda, porque cuando uno duda no lo hace con fe, lo hace probando a Dios. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, porque se basa en querer probar lo que Dios dice. Amén. Amén. Bueno, estamos hasta aquí entendidos. No vi durante la clase preguntas, no veo ninguna pregunta. El punto que sigue es las consecuencias de la caída, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Faltan poquitos minutitos, hoy empezamos bien en horario. No quiero hacer tampoco la clase tan larga para que entre mejor en los tramos que tengo que hacer para pasárselos luego. Así que si no hay ninguna pregunta, ya vamos a llegar hasta aquí hoy. ¿Sí? Si quieren tomar nota para la próxima clase, ¿sí?, estamos en la página 13, el punto 8. ¿Alguna duda? Ninguna. No veo que pregunten nada. Entonces, si me dan un momentito, voy a terminar esta grabación. Un momento, por favor.